Pues Dios les bendiga. Es un privilegio estar aquí y estar en este púlpito y saber la responsabilidad de predicar y de compartir la palabra de Dios y lo que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Hemos estado hablando las mujeres este fin de semana. El tema de nuestra reunión era los sueños de Dios y entender que Dios pone sueños en nuestro corazón y que Dios tiene un sueño también para nosotros. A veces tú vives tanto en el día a día, en las cosas, en tu trabajo, en lo que tú tienes que hacer, que pierdes un poco el rumbo, la perspectiva de lo que Dios quiere para tu vida en lo personal, para el sitio donde tú te encuentras y de lo que Dios quiere también para tu vida en el ministerio. A través de todos los tiempos, Dios siempre ha tenido sueños. Desde Adán, Él soñó con un compañerismo con el hombre en el huerto, pero nuestro pecado siempre es lo que se interpone entre el sueño de Dios y nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a ti y a mí para hacer la obra en este tiempo y saber que Él tiene planes y propósitos y que tú estás aquí por un propósito de Dios y que Dios quiere hacer cosas en tu vida. Entender que Dios aún sigue teniendo sueños para nosotros. Vamos al libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, es el primer discurso de Pedro y él está hablando y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí nos dice que el Señor usará jóvenes y usará mayores, y que derramará de su Espíritu Santo en medio nuestro y que soñarán sueños. Los sueños de Dios impregnados en el corazón del hombre. Pero ¿te has preguntado qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cuáles son esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes ver más allá de lo que tus ojos ven? En el libro de Lucas, en el capítulo 1, ahí vemos en Lucas 1:26, donde nos dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios. Aquí vemos que Dios viene a una joven, Dios se revela a María. ¿Y cuál fue el sueño que puso Dios en María? Tú concebirás el Hijo de Dios. Yo supongo la sorpresa para María de tan grande responsabilidad. Y yo me pregunto qué tipo de vida llevaba María para que Dios la escogiera. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque, por un lado, la Iglesia ha beatificado de tal manera a María que la pone, me explico, en una posición desde antes de concebir tan sobrenatural. Pero por otro lado, nosotros los evangélicos hemos llevado a María a el otro extremo de, bueno, era una mujer normal, común. Yo creo que lo era. Pero la pregunta es, ¿cómo era su corazón? ¿Qué vio Dios en ella para haberla escogido? Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué vio Dios en ella? Y claro, cuando ella ve esto, cuando entiende, creo que no podía entender en ese momento la magnitud de lo que Dios estaba hablando a su vida, ella dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y explica, si no conozco varón, ¿cómo es posible que yo vaya a concebir un hijo? Y me encanta lo que dice al final cuando habla de Elizabeth. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios en tu vida, nada hay imposible para Dios en la vida de los que te rodean. Pero María ve su situación y dice, no entiendo cómo Dios puede hacer esto. Cuando Dios escoge a Gedeón, él dice, soy joven, no puedo hablar, no se me da bien. Moisés dice lo mismo en Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ante el llamado de Dios, lo primero que vemos es nuestra incapacidad. La grandeza del llamado, la grandeza de lo que Dios quiere hacer y nuestra incapacidad. Nuestros pocos recursos para cumplir los sueños de Dios, sin darnos cuenta, y si el que nos llama es el que nos capacita. Cuando Él te vio, cuando Él me vio, Él sabía dónde estábamos, pero Él dijo, yo tengo un sueño, yo quiero hacer algo a través de ti, yo quiero que tú hagas esto. Él nos conocía, pero no podemos ver lo que nosotros tenemos, sino lo que Dios es. Él nos capacita y en cada caso nos promete su presencia y su poder. A María en Lucas 1:34 el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y es así que concebirás. A Gedeón en Jueces 6:14 le dijo, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. A Moisés en Éxodo 3:12 le dice Dios, ve porque yo estaré contigo y les derrotarás. En Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y ahí vemos que cuando Dios nos da sueños, Él nos conoce, Él sabe dónde estamos, Él sabe dónde vivimos, Él sabe nuestras incapacidades. Pero si Él nos llama, Él promete capacitarnos y Él promete estar con nosotros también. Ahora, Dios pone sueños para que nuestros ojos puedan ver más allá. Dios quiere impregnarnos con sus sueños. Dios quiere que veamos su plan. Dios quiere que veamos dónde Él quiere llevarnos. No dónde estamos ahora, sino dónde Dios quiere llevarnos. Y tú dices, pues hay otros con más capacidad, Señor.
Y yo digo lo mismo, hay otras con más capacidad. Pero sabes que el Señor te escogió a ti. El Señor te vio y el Señor te escogió, no por tus capacidades ni por las mías, sino por su gracia. Así como María fue impregnada con el Hijo de Dios y cargó el sueño de salvación para el mundo, el sueño de tu corazón otros no lo van a entender. Es una imagen que Dios te ha dado y ha puesto en ti. Es una visión, es un sueño. Y el sueño que Dios te impregna es para hacer el sueño de Dios realidad. Muchos preguntan, ¿cómo puedo tener sueños? Si tú has dejado de soñar, si tú no tienes sueños, tienes que orar y decirle, Señor, yo quiero un sueño de ti. Yo quiero entender tu propósito. Yo quiero entender cuál es el propósito de mi vida aquí donde estoy, donde tú me has puesto. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Dónde tú quieres usarme? ¿Dónde tú quieres llevarme para tus planes? No los míos, tus propósitos, tus planes. Señor, enséñame a fluir con tu Espíritu Santo, de tal manera que yo pueda escuchar tu voz, yo pueda ver más allá de lo que me rodea del día a día y entender que tú has llamado a la iglesia el día de hoy para un tiempo como este. Que tú nos estás llamando a cada uno de nosotros porque hay una obra que hacer, hay un mundo que alcanzar, hay una palabra que predicar. Y tenemos que estar ahí y estar dispuestos. Pero tú preguntas, ¿cómo puedo tener sueños de Dios? Orando y buscando la presencia del Espíritu Santo en intimidad con Dios. Solo ahí puedes oír su corazón. Y a veces perdemos eso. Yo no sé cuántos de vosotros tengáis vuestro tiempo devocional con el Señor. Sé que puede llegar a ser una rutina, que abrimos nuestra Biblia y vamos deprisa a ver qué dice el Señor, donde caiga, a ver, ¿sí? Porque estoy deprisa. Pero el tiempo devocional y el tiempo con el Señor es el tiempo donde tú vienes delante de Él y solamente le dices, Señor, aquí estoy. Quiero oír tu voz, te necesito. Quiero escucharte a ti. Pero el primer punto es que tú necesitas hacer silencio en tu corazón y acallar otras demandas y otras voces para poder escuchar la voz de Dios. Tal vez tú pienses que solo son personas escogidas que escuchan la voz de Dios, ¿no? Si el anhelo y el deseo de tu corazón es escucharle y oír su voz y servirle, Él te va a hablar. Él te va a hablar, pero tú necesitas acallar otras voces. Vivimos vidas agitadas, llenas de ruido, vamos corriendo de aquí para allá, el trabajo nos absorbe, las actividades. A veces somos cristianos de domingo a domingo, hasta el próximo domingo no vuelvo y a ver qué preparó el pastor. Y esa será mi comida de la semana. Tenemos que aprender a nosotros mismos, hacer silencio y tiempo para escuchar a Dios, para oírle, para saber, Señor, ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque no es posible que yo esté aquí, te haya conocido, me hayas amado, hayas entregado a tu Hijo por mí, solamente para que esté cómodo con un trabajo de mañana a noche, duerma, come y lo mismo al día siguiente. Tú tienes que tener algo más para mí. Primera de Corintios 2:9 nos dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas. Algunos tenemos testimonios de dónde nos ha traído el Señor, de dónde nos sacó el Señor, todo el trabajo que se ha llevado el Señor para ponernos aquí.
Algún propósito debe tener. Y tú necesitas decirle, Señor, yo quiero fluir con ese propósito. Yo quiero que tú me impregnes de esos sueños tuyos. Y quiero caminar contigo. Y quiero hacer tu voluntad. Pero la pregunta es, ¿estás viviendo ahora un tiempo de desierto y un tiempo de oscuridad? Muchas veces en el desierto es donde Dios nos habla. El día de ayer hablábamos con las mujeres, ¿por qué el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en 11 días y tardó 40 años? Ese fue uno de los temas que tratamos. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué esa generación no entró a la tierra prometida? Y la respuesta es por lo que había en su corazón. Porque dice, porque dudaron, porque me tentaron, porque se quejaron, porque nunca oí una alabanza de parte vuestra. Siempre pidiendo pan, pidiendo agua, se la pasaron pidiendo. Ayer hablamos de eso. Pero tú tienes que entender que el tiempo de oscuridad y el tiempo de desierto es un tiempo de preparación. Y Dios está ahí. Y en ese tiempo Dios también puede hablarte. Y su palabra dice, buscadme y viviréis. Tú y yo somos las manos, los pies, la boca de Dios para llevar esos sueños a cabo. Y que puedas ver más allá. Los sueños de Dios son como semillas sembradas en tu corazón, que tienen que brotar, tienen que ser alimentadas por el agua de la palabra, por la oración, por la búsqueda de Dios, para que den fruto. Yo compartía brevemente con el pastor que mi esposo y yo pastoreamos. Dios llamó a mi esposo para servirle. Mi esposo es arquitecto, tenía su negocio, tenía su trabajo, y Dios lo había bendecido grandemente. Y un día Dios le habló para servirle. Y él dijo sí al llamado de Dios y fuimos al seminario para prepararnos. Ya nuestros hijos estaban grandes, teníamos 2 hijos, una hija de 12 años, un hijo de 8. No éramos unos jovencitos que tal vez Dios nos llamó de jovencitos y no escuchamos. Pero ahora fue el tiempo en que dijimos, sí, Señor, aquí estamos. Y estando en el seminario, Dios le habló a mi esposo de España. Y dijo, España, te estoy hablando de hace 25 años, o un poquito más. Dijo, pero si España tiene fama que es el cementerio de los misioneros, que en España no pasa nada. Hace tiempo. Pero él tomó lo que Dios le estaba diciendo y dijo, sí, Señor, si tú quieres que yo vaya a España, iré a España. Muchas cosas sucedieron, terminamos la escuela bíblica, lo primero que empezamos a hacer, estoy hablando del año 84 y el 85. Y empezamos a orar por España y a orar por esta nación. Pusimos un mapa grande en nuestro piso y ahí orábamos por España. Cuando salimos de ahí, el Señor nos llevó a México y empezamos una congregación. Pero mi esposo decía, pero es España. Pero Dios me dijo España. Sin embargo, él fue fiel a lo que Dios le puso en ese momento. Y ahí trabajamos y levantamos una congregación que